Empezamos otra semana más de fútbol. Ya lo dijimos que este mes de octubre iba a estar plagado realmente de partidos competitivos, divertidos, entretenidos, fútbol europeo, fútbol de liga. En este caso estamos a martes, así que toca Champions League, un martes que va a ser para dos equipos españoles, uno que lo tiene un poquito más sencillo y que puede incluso afianzar ya su pase a la siguiente fase, a octavos de final. El otro que sí que lo tiene un poquito más complicado y es por el que vamos a empezar, el Sevilla de Jorge Sampaoli, su nuevo entrenador, que ya debutó en Liga contra el Athletic Club y lo hizo con un empate, el argentino, que va a tener que cambiar la cara de este equipo. Yo, si por ejemplo me hablara la directiva, Monchi o en este caso el presidente Pepe Castro y me pidiera un objetivo, yo lo que le diría en este caso, si fuera esa directiva, esa presidencia del Sevilla, le diría a Jorge Sampaoli: lo que quiero es, no hace falta que te clasifiques para octavos de final, ya está muy complicado. Recordemos que el City está imbatido y el Borussia tiene 6 puntos después de ganarte 1-4 en el Ramón Sánchez Pizjuán. Le diría a Jorge Sampaoli que mejore la imagen de mi equipo, que tenga confianza los jugadores, que tengan en este caso un rodaje ya un poquito más positivo, que vayan sumando puntos y que sobre todo estén afianzando esa tercera plaza que te da pase a los 16avos de final de la Europa League, y a partir de ahí, como digo, ya a luchar en la competición que mejor se le ha dado al Sevilla en su reciente historia, porque por ejemplo su ex entrenador Julen Lopetegui ya ganó esta competición de Europa League, ya ganó un título. Hay que ser sinceros, hay que ser realistas. Es que el Sevilla es el equipo español que más complicado lo tiene para pasar a su siguiente fase. No solo porque el Borussia te haya ganado 1-4 en casa y porque el Borussia tenga 6 puntos, que es presumiblemente la segunda plaza en este caso que va a tener el conjunto alemán, porque la primera la tiene el City. Pero no es solo por esos resultados, sino por tus propios resultados. Es que el Sevilla solo lleva un punto. Solo un punto. Aquí vamos a ver la tabla clasificatoria, la vais a ver vosotros, y es que el Borussia le saca 5, ni ganando en este caso al conjunto alemán en su propia casa empatarías a puntos con ellos. Estaría muy complicado porque seguramente necesites la victoria contra el conjunto de Pep Guardiola, y también sería fuera de casa porque sería en el Etihad Stadium. Si quiere ir a octavos de final de la Champions League, el Sevilla debe ganar los 3 partidos que le quedan, y no le podemos pedir eso a Jorge Sampaoli, que es el entrenador recién incorporado ahora mismo a las filas de Nervión. Así que lo tiene muy complicado el Sevilla, que como digo visita al Borussia fuera de casa. Hablando del partido que vimos en el Ramón Sánchez Pizjuán, para mí no fue una superioridad ni mucho menos clara del Borussia de Dortmund. Para mí fue un partido que los dos tuvieron muchísimas ocasiones de gol, que las defensas dejaron bastante que desear, pero sobre todo ese flanco diestro del Sevilla fue infinitamente peor en este caso y que le dificultó al Sevilla poder tener una portería con menos goles, porque esos 4 que te anota el Borussia son 3 en la primera parte, además el segundo y el tercero son en 3-4 minutos, y muy sencillo entraban por esa parte de Jesús Navas y José Ángel Carmona, que eran los protectores, como digo, en la primera parte de esa banda. El Sevilla mejoró en la segunda, fue mucho más incisivo en ataque, fue más ofensivo, más valiente, tuvo las oportunidades, tuvo ese 1-3 y pensábamos que podía incluso recortarse, o por ejemplo yo pensaba que podría recortarse mucho más el marcador, pero fijaos en los tiros, ya lo comentamos en el resumen, son 20 tiros a favor del Sevilla, 19 a favor del Borussia, 6 a puerta del Sevilla, 7 a puerta del Borussia, y teniendo más la posesión el conjunto en ese momento de Julen Lopetegui. Así que para mí el partido no estuvo mal. Yo creo que hay que afianzar un poquito más esa defensa, intentar recibir los menos goles posibles, y oportunidades contra el Borussia vas a tener, ya te lo digo yo que vas a tener, pero tienes que intentar no recibir goles. En eso se basa poder conseguir la victoria en Alemania. Hablando del Borussia y hablando su partido en este caso del fin de semana, fue un auténtico derbi entre los dos mejores equipos de Alemania, Borussia Dortmund y Bayern de Múnich. Un Borussia que logró un empate a 2 en casa, fundamental para poder continuar con aspiraciones al liderato. Ahora mismo el Borussia y el Bayern están en posición tercera y cuarta, el Bayern por delante del Borussia, y con este empate que logró en este caso Anthony Modeste en el minuto 95 arrebataba la victoria al Bayern de Múnich, que iba ganando casi desde el minuto 33, en este caso con Goretzka, y luego Leroy Sané, que fue expulsado en el 90, marcó el 0-2. Tuvo que remontar el Borussia, pero logró el empate. Buenos resultados, confiados, pero esto genera un desgaste bastante brutal, porque era un partido primordial para el conjunto alemán en un derbi que se vive, pues ya sabéis cómo se vive, es igual que el clásico que va a haber la semana que viene, y luego el Barça va a tener partido de Champions.
Lo bueno es que el Barça va a tener al Victoria Pilsen, si no me equivoco. Al Victoria Pilsen creo que va a tener... No, al Bayern de Múnich creo que tiene el Barça en la siguiente fecha. Pues bueno, no va a tener suerte. Y el Real Madrid tendrá a cualquier rival, Celtic o Leipzig, no sé quién le toca en la jornada 5, pero el Real Madrid va a estar ya prácticamente clasificado. Ahora hablaremos del conjunto de Julen Lopetegui. Hablando del Borussia de Dortmund, en ese enfrentamiento, en ese historial, pues hay que decir que en casa, en Alemania, al Sevilla le ha ido bien, pero en la competición de Europa League solo se han enfrentado en 2 ocasiones. Una en Champions League y fue un empate, y otra en Europa League y fue una victoria para el conjunto sevillista, para el conjunto de Nervión. Así que de momento la casa alemana del Borussia de Dortmund no se le da mal al Sevilla. Esperemos que siga siendo un feudo bastante asumible para el conjunto ahora de Jorge Sampaoli. Hablando del jugador más destacado, pues no hace falta volver a nombrar, aunque lo vamos a hacer, al inglés Jude Bellingham. Qué partidazo se marcó en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un jugador que está de dulce tanto en Champions League como en la Bundesliga. Pero hablando de esta competición europea, la Champions League, en el partido del Sevilla firmó un gol y una asistencia, y una jugada que dejó ruborizado a Gudel, que fue recortado hasta en 2 ocasiones dentro del área, y una definición de absoluto crack. Es un jugador fundamental para este equipo, es el capitán, es el jugador más importante que tiene ahora mismo la plantilla después de la lesión de Marcos Royce, así que es el jugador que va a capitanear a su equipo, además jugando de local. El Sevilla, que presenta esta plantilla para enfrentarse en este caso al conjunto del Borussia Dortmund. Hablando de bajas, sobre todo la de Oliver Torres, que no está inscrito en esta competición, es una de las más importantes porque es un jugador que ha utilizado habitualmente Julen Lopetegui al principio de esta temporada, y además también en Liga jugó con Jorge Sampaoli. Así que veremos a ver el argentino por qué 11 opta, cómo quiere jugar, y sobre todo si ya entra, por ejemplo, Acuña en el flanco izquierdo, que entró en la segunda parte contra el equipo de Valverde, el Athletic Club. Veremos a ver las alineaciones de Jorge Sampaoli, que de momento hemos visto poco, a pesar de que sea ya su segunda etapa en el Sevilla, pero con esta plantilla hay que ver un poquito más. La presencia de Isco y la presencia de jugadores como el Papu Gómez ya sabemos que van a ser muy plausibles en el esquema de Jorge Sampaoli, porque él mismo lo ha dicho. Yo creo, fijaos, yo creo que necesita, por supuesto, confianza el Sevilla, y pienso que va a ganar el Sevilla. Estoy motivado y estoy confiado, así que le voy a dar victoria al Sevilla. Pasamos al siguiente partido, que es este partido, en este caso, de Shakhtar Donetsk contra el Real Madrid. Hablando del Real Madrid, claramente es el equipo español que más sencillo lo tiene. Hemos pasado del peor al mejor en esta competición. El Real Madrid, que lleva 3 victorias en esta competición, no sabe lo que es perder en esta temporada 22-23, y además hay que sumar al Real Madrid de que este rival se le da bastante bien. En el partido de ida, al que vamos a pasar a ver, es un 2-1, pero con 36 disparos, 14 a puerta. La única duda que tenemos es si Carlo Ancelotti va a rotar, porque el domingo a las 4:15 sufriremos, disfrutaremos y veremos el partido del clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Así que el Madrid, que en este caso, vamos a ver la clasificación, lo tiene muy bien, porque con 9 puntos lidera este grupo, 4 el Shakhtar Donetsk, 3 el Leipzig y en cuarta posición, con solo un punto, el Celtic de Glasgow. ¿Qué decimos en este caso si el Real Madrid gana? Si el Real Madrid gana, se colocaría con 12 puntos y ya aseguraría 100% su clasificación a la próxima fase en esta Champions League, que serían los octavos de final. Si gana el conjunto alemán, el RB Leipzig, en este caso no quedaría aún segura el primer puesto, pero si empata o pierde, ya quedaría totalmente fijada el primer puesto para el Real Madrid. Así que los de Carlo Ancelotti, a falta de finalizar 2 jornadas de la Champions League, ya serían líderes de grupo, primeros de grupo asegurado, si el RB Leipzig pierde y ellos ganan. Así que lo tiene muy bien el Real Madrid. Hablando del Shakhtar, no ha jugado este fin de semana, se ha aplazado su partido que tenía previsto para, como digo, este sábado o domingo, se ha tenido que aplazar, así que el Shakhtar viene de una semana completa de descanso, bueno, 6 días, porque jugó el miércoles y ahora va a jugar el martes. Y hablando de cómo se le da al Real Madrid este Shakhtar, pues como decimos, habitualmente muy bien. Recordad que el último partido que se jugó en Ucrania la temporada pasada fue un 0-5 favorable al Real Madrid, ahí sí que le entraron los goles, pero hay que decir que en Champions League se han enfrentado hasta en 3 ocasiones, el Shakhtar que le ha ganado en una, el Real Madrid que ha ganado en 2 en
tierras ucranianas. No se le va del todo mal al Real Madrid. Hay que hablar de otra vez el mejor jugador del Shakhtar Donetsk, y ya lo demostró en el Santiago Bernabéu, porque fue el jugador más versátil, fue el jugador más vertical, fue el jugador de más calidad en ese extremo izquierdo por parte del Shakhtar Donetsk, que fue Mikhailo Mudryk, el joven extremo de 21 años ucraniano que tiene muy buenas estadísticas tanto en Liga como en Champions League. Fijaos, en Champions League son 2 goles y 2 asistencias en 3 partidos. Sí que es verdad que no anotó ni asistió el gol que metió el Shakhtar Donetsk en este caso el partido contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero es un jugador que desbordó, es un jugador que regateó y que le generó bastantes inconvenientes a Dani Carvajal en ese partido del pasado miércoles. Así que esperemos que vuelva a ser un jugador muy importante para su equipo. En este caso, convocatoria de Carlo Ancelotti para este partido del Shakhtar Donetsk, y vemos lo más significativo es otra vez la baja de Thibaut Courtois, un Thibaut Courtois que no va a estar en la convocatoria. No sabemos si va a poder llegar al clásico el portero belga, que es fundamental para este equipo, pero de nuevo será titular seguramente el ucraniano en sus tierras, Lunin. Así que esperemos un Real Madrid que consiga la victoria, porque va a tener muchas opciones de marcar, eso seguro, y si no hay relajación extrema en la defensa, lo más posible es que este equipo finiquite su pase a los octavos de final en el día de hoy. Así que victoria para el Real Madrid también en su duelo en Ucrania contra el Shakhtar Donetsk. Vamos a los partidos del miércoles y vamos a los partidos que son muy complicados y vitales para los conjuntos españoles. Empezamos por este Atlético de Madrid-Brujas, que se van a enfrentar el miércoles, importante, a las 6:45. Va a ser un partido que se dispute antes de esas 9. Sabéis que hay 2 partidos habitualmente que se disputan en ese horario, perdón, de 6:45. Esta vez le toca al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que viene de resultados bastante malos en Champions League. Viene de una derrota en Alemania contra el Bayer Leverkusen y una derrota en Bélgica contra el Brujas. En este caso los 2 partidos por 2-0. El Atlético de Madrid que va a tener que proponer. Viene una gran noticia, que es Antoine Griezmann estará en las filas rojiblancas hasta 2026 y seguramente sea titular, porque está siendo el mejor jugador con creces de este Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Hay que decir que el Cholo viene de una victoria en Liga 2-1 contra el Girona en casa, y como digo, va a tener que proponer, va a tener que jugar, va a tener que optar en este caso por un fútbol un poquito más vistoso y sobre todo buscar la victoria sea como sea, porque si vuelve a ser derrotado es una catástrofe, porque fijaos cómo está el grupo de igualados. Son 9 puntos para el Brujas, 3 para el Leverkusen, 3 para el Porto y 3 para el Atlético de Madrid. Si consiguiera la victoria el Atlético de Madrid, pues recortaría a ese Brujas, que está líder en solitario con 9 puntos. Si pierde, cuidado con cómo quede el Leverkusen y el Oporto, pero ya van a ser 2 partidos y seguramente te la tengas que jugar de nuevo otra vez en Ouédraogo contra el Porto en esa última jornada. Así que esperemos que no sea así y que el Atlético de Madrid gane. El Brujas, que consiguió la victoria 2-0, como decimos, en el pasado martes contra el Atlético de Madrid. Un partido en el que el Atlético tuvo muchas ocasiones, sobre todo en la segunda parte, porque en la primera un poquito el Cholo Simeone, que a veces lo hace, verlas venir, ¿no? Y al final te vino el gol en la segunda parte también tempranero, el gol de Ferran Jungla para cerrar ese 2-0, pero tuvo muchas ocasiones, como digo, en ese segundo tiempo por parte de Antoine Griezmann, que tuvo las ocasiones más claras, incluso un penalti que fue al larguero. El Atlético de Madrid que pudo empatar el partido, incluso pudo complicar a Brujas su victoria, consiguiendo o remontando en este caso el partido, pero para eso hay que meter goles, cosa que no hizo. Pero fijaos, 20 disparos del Atlético de Madrid, 5 a puerta, cosas que habitualmente no vemos. El Brujas este fin de semana cuenta su partido por derrota. El sábado salió derrotado contra el Westerlo, en este caso en un partido que no estaba Ferran Jungla, no estaba su delantero, el mejor en este caso del Brujas. Aquí lo estamos viendo, un jugador que en Champions League lleva 3 partidos, 2 goles y 2 asistencias. En el partido contra el Atlético de Madrid hizo un gol y dio una asistencia, y como digo, en su liga está espectacular, 10 partidos, 6 goles y 3 asistencias. Su entrenador que decidió darle un poquito de descanso porque viene uno de los partidos más importantes ahora mismo que tiene el Brujas, y yo podría decir en su historia, porque el Brujas puede clasificarse como primera y tener un pase a octavos un poquito más sencillo que si queda segunda de grupo. Hablando de este duelo histórico que tienen los dos conjuntos, pues hablando del Atlético de Madrid, en casa se le da muy bien el Brujas. Son
3 enfrentamientos que ha tenido en casa el Atlético de Madrid contra el conjunto belga y los 3 los ha ganado en Champions League. La última vez que se vieron las caras en el 18-19 el Atlético de Madrid ganó 3-1, así que esperemos que siga igual. No hay convocatoria del Atlético de Madrid, así que nosotros vamos a decir que el Cholo Simeone va a ganar al Brujas. Yo creo que va a ser un 1-0, típico resultado del Cholo. Va a marcar rápido el Atlético de Madrid, va a conseguir aguantar el resultado hasta el final. Así que victoria del Atlético de Madrid, que eso le colocaría ya bastante mejor en su grupo. Vamos con el último partido de esta jornada y vamos con el partidazo para mí del miércoles, este Barcelona-Inter de Milán. Mucho que hablar de un FC Barcelona que está dejando unas malas sensaciones en las últimas jornadas. Encadena el partido de Mallorca, que sí que lo ganó por 0-1 fuera de casa, pero dejando algunas dudas y sobre todo teniendo muy poco ataque, muy poco ofensivo el conjunto del FC Barcelona en creación de jugadas en los últimos metros. Viene de perder en San Siro contra el Inter de Milán 1-0, en el que no creó absolutamente nada tampoco y en el que tuvo muy pocas ocasiones. Ahora hablaremos del partido un poquito más concreto. Y luego viene de una imagen muy mala en la segunda parte contra el Celta y también de conseguir la victoria por la mínima, 1-0. ¿Qué tiene de común estos partidos? Sí, en el Mallorca marca Robert Lewandowski, pero estábamos habituados a verlo marcar 2-3 goles y contra el Inter no mojó y contra el Celta en este partido del fin de semana tampoco lo hizo, así que la falta de gol de Lewandowski afecta muchísimo al FC Barcelona, en la que no está encontrando a sus extremos goleadores como son Dembélé y Rafinha. Hablando del grupo, ya hemos dicho que el Atlético de Madrid con ese triple empate era muy importante conseguir la victoria. Si no la conseguía se le iba a jugar las últimas 2 jornadas, pero es que si el Barça empata o pierde contra el Inter de Milán está prácticamente eliminado y no va a pasar a octavos de final, porque el Inter ya se colocaría con 9 puntos, una diferencia de 6. Tendría que ganarle el Barça al Bayern de Múnich y al Viktoria Pilsen y esperar a que el Inter pinchara en sus 2 partidos, así que algo que no creo que vaya a pasar ni muchísimo menos. El Barça tiene y necesita ganar para seguir vivo en este grupo. Hablando del Inter de Milán, pues 1-0 ganando por supuesto al FC Barcelona. Como digo, estáis viendo las estadísticas de tiro, 7 disparos del Barcelona, solo 2 a puerta, anotando el Inter de Milán en la primera parte después de un contragolpe y un balón que le queda en la frontal del área a Çalhanoğlu, que es el que marca el gol en este caso favorable al Inter de Milán. Hablando del Inter, este fin de semana le ha ganado 1-2 al Sassuolo con doblete de Edin Dzeko. Veremos a ver si puede jugar el Tuco Correa, porque se fue lesionado en ese partido contra el FC Barcelona, y también hay que ver en este caso si opta Inzaghi por un punta o por doble punta con Lautaro y Dzeko, porque son los únicos delanteros que tiene ahora mismo disponibles el Pipo Inzaghi. Hablando del duelo directo, en este caso el histórico de estos dos equipos, se han enfrentado en muchas ocasiones en Champions League. Estamos viendo hasta 5 encuentros de Champions en los que le ha ido muy favorable al FC Barcelona. 5 victorias en 5 encuentros en esta competición. El último partido que se disputó en la 19-20, también en fase de grupos, 2-1 ganó el FC Barcelona. El jugador más destacado, el que he querido destacar en este caso en el día de hoy, es Lautaro Martínez, el argentino, que seguro va a ocupar la punta de ataque, sea en solitario o sea doble punta con Edin Dzeko, con el de Bosnia-Herzegovina. Pero como digo, en Lautaro Martínez lo hemos destacado, pero tampoco está teniendo muy buena temporada, a pesar de que hubiera llegado Lukaku y, como digo, también Edin Dzeko como pareja de punta. Son 9 partidos, 3 goles y 1 asistencia, y todavía no ha mojado en la Champions League, todavía no ha hecho gol, no ha anotado ningún tanto, en este caso el argentino, en esta Champions League, así que va a querer seguro marcar en el Camp Nou. Esperemos que no sea así. En este partido tengo que dar victoria al FC Barcelona. Juega en casa, juega en un partido crucial, vital para su clasificación a octavos de final, así que el equipo de Xavi Hernández no puede perder. 4 victorias he dado, ¿no? Me he venido muy arriba, así que vamos a repasar los grupos. Y con esto acabamos con nuestro resumen. Empezamos con el Sevilla, un Sevilla que ya le he dado la victoria, así que se colocaría con 4 puntos, estaría 2 del Borussia. Lo más importante del equipo de Jorge Sampaoli es afianzar esa tercera
posición. Hablando del Real Madrid, de su grupo, está el líder en solitario. Si ganara, se clasificaría ya directamente para octavos de final, asegurando el primer puesto. Necesitaría la derrota del RB Leipzig, así que si es derrotado el conjunto alemán y el equipo de Carlo Ancelotti gana, ya serían primero de grupos oficial, a falta todavía de 2 jornadas. Vamos con el Atlético de Madrid, y es que el conjunto del Cholo Simeone está colocado último en el grupo, pero empatado con Porto y Leverkusen a 3, así que una victoria contra el Brujas acercaría al conjunto del Cholo Simeone, del argentino, el Cholo Simeone, al liderato del Brujas, y por supuesto podría distanciar tanto a Leverkusen como Porto. Y acabamos con el FC Barcelona, que está colocado en esa tercera posición. Una victoria le daría el empate momentáneo contra el Inter de Milán, y luego lo bueno es que tiene al Bayern de Múnich en casa para poder lograr la victoria contra el conjunto bávaro. Así que, hablando de los equipos españoles, yo he dado 4 victorias y espero que sean así. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo, espero que os guste, le podéis dar un like al canal de YouTube y por supuesto dejar en los comentarios que os leo. Os podéis suscribir totalmente gratuitos a este canal de YouTube. También podéis seguir el canal de Twitch, twitch.tv/jabatete, y por supuesto las redes sociales Instagram y Twitter, jabatete_YT, y TikTok @jabatete, donde hay contenido exclusivo. Así que espero que os haya gustado y chao, chao, chao.